Capullos invernales en Nueva York. Escrito por Mori Yosei y narrado por Lady Arley para el canal Candy Amigas Audio Fix. Capítulo 9. Flashback. El viaje a Florida estuvo lleno de encuentros inolvidables. Candy pudo reencontrarse con sus amigos y antiguos trabajadores de los Ligan. Compartió con ellos todo el tiempo que pudo antes de la recepción oficial, donde desafortunadamente debía ver a Elisa y a Neil. Para la inauguración del hotel, el salón de baile había sido decorado con las mejores lámparas Tiffany, alfombras Kashan, cortinas de terciopelo y manteles de seda dorado, creando un ambiente luminoso y exclusivo. En la fiesta, los miembros del clan Arley exhibían sus mejores trajes y joyería. Albert llegó puntual a la puerta del cuarto de Candy para llevarla a la fiesta. Ella portaba un vestido de seda y encaje verde oscuro, un collar victoriano y el cabello parcialmente recogido. Él llevaba un traje café oscuro, de solapa ancha, y una corbata verde oscura. Los dos se veían encantadores. Candy se sentía extraña vistiendo de seda. En una ocasión como esta, la ropa te va a ayudar a sentirte menos fuera de lugar. Recordó las palabras de Annie cuando le entregó el vestido. Sin duda, ella prefería la ropa de algodón o los pantalones de mezclilla. Esa noche, cuando Candy entró al salón del hotel, del brazo de Albert, sintió que todas las miradas se posaban sobre ellos. Incluso, varios periodistas que estaban en el lugar les tomaron fotos. Se sintió hermosa y protegida, pero totalmente fuera de lugar. «Oh, Annie, tendrás que hacerme un lavado de cerebro», pensó. Al caminar por el salón para llegar a su mesa, notó la mirada penetrante de Neil Ligan. Los ojos de él se cruzaron con los de ella solo por un momento. En medio de la reunión, la señora Sarah Ligan tomó la palabra y pidió la atención de los presentes. Empezó su discurso agradeciendo a todos por su asistencia, nombrándolos uno por uno. Habló del arduo trabajo de su esposo y de su hijo, Raymond y Neil, para hacer de los hoteles una empresa exitosa, y agradeció especialmente al patriarca de la familia Arley por apoyarlos. Finalmente, tomó aliento y con voz entrecortada indicó que era necesario desmentir los rumores que habían mancillado en algún momento el nombre de Candice Guay Arley. Por poco no pudo pronunciar el apellido. Es necesario aclarar que hace unos años, cuando la señorita Candice llegó a nuestro hogar, hubo un malentendido respecto a una situación desagradable, pero que hemos logrado aclarar. Y podemos decir que de lo que se le acusó en dicha reunión, obedeció a un error. El discurso de la señora Ligan tomó por sorpresa a Candy, quien al escuchar esas palabras se giró para ver el rostro de Albert. «Gracias», le dijo ella en voz baja. Albert le tomó la mano derecha con sus dos manos y le regaló una sonrisa. Ella no pudo evitar que una lágrima brillara en su rostro. Esa noche, a Elisa le hubiera encantado ejecutar algún tipo de plan para poner en ridículo a Candy. Pero la instrucción de sus padres era clara. No podía salir mal y nadie debía hacer nada en contra de Candy.
De lo contrario, el jefe de la familia les retiraría inmediatamente su apoyo financiero. Elisa no podía soportar la atención que Candy recibía esa noche. Era descabellado ser eclipsada por una chica como esa. Es absolutamente patético que tengamos que estar aquí, viendo a esa recogida pavonearse como si fuera una Harley de sangre, aunque la mona se vista de seda. Cállate, Elisa, le dijo su hermano Neil. No vaya a ser que te escuche Albert. Neil Egan se había convertido rápidamente en un empresario sin escrúpulos. Trabajaba con su padre en el sector hotelero y era consciente de que por ahora su empresa no era tan poderosa como para enfrentarse al patriarca de la familia, por lo que esa noche no iba a ser tan estúpido como para hacer algo en contra de Candy. Desde niño, Neil complacía los caprichos de su hermana Elisa y le seguía el juego para insultar y humillar a la huérfana de Candy, como la llamaban. Pero él lo hacía solo para satisfacer las crueles ocurrencias de Elisa. Conforme entró a la adolescencia, Neil notó que en realidad disfrutaba molestar a Candy. Le excitaba ver lo astuta que era para defenderse. Hacía 2 años no sabía nada de ella, y lo que más ansiaba esa noche era verla. Ahora la encontraba más atractiva de lo que recordaba. Neil estuvo toda la noche observando descaradamente a Candy, como si con los ojos pudiera poseerla. Primero detalló su cabello y rostro. Ella seguía teniendo el cabello muy rubio, largo y ondulado. Sus ojos lo atraían como un agujero negro, o mejor, verde, como las lagunas de Indiana, como los ojos de Candy. A Neil nunca le habían gustado las pecas, pero consideraba que las de ella tenían un patrón salvaje que le daban un aspecto indómito. Candy no era una chica escuálida, y eso era precisamente lo que Neil encontraba delirante. Era algo que no podía dejar pasar por alto, tanto así que si ella, la noche de la trampa, no hubiera logrado escapar, él no se hubiera detenido, pero ella escapó ese día. Candy bailó esa noche con Albert y con otros miembros de la familia Harley. Los periodistas invitados al evento se disputaban la primicia de la foto de la misteriosa heredera Harley y averiguaron todo lo que pudieron. Se sintieron satisfechos al comprobar que tenía una historia jugosa, una heredera trabajando como enfermera en una clínica en medio de las montañas. Una heredera con un padre adoptivo tan joven que pasaría más como hermano mayor que como padre. Candy se retiró de la fiesta temprano. Albert la acompañó hasta la puerta del cuarto y le pidió a George vigilar a Neil para que no se acercara a ella. De regreso al aporte, Candy contó a sus madres en el hogar de Pony cómo los Ligan habían tenido que retractarse frente a todos los miembros del clan Harley por haberla tratado como una ladrona cuando ella trabajaba para ellos. La hermana Leigh y la señorita Pony lloraron con ella de la emoción al sentir que por fin se había hecho justicia con ese malentendido. Capítulo 10. Surreal. El invierno llegó con fuerza al aporte y los árboles perdieron sus hojas antes de tiempo. El hielo cubrió la corteza de los árboles y el frío petrificó los recodos de la vida. Con el viento gélido, la clínica del Dr. Martin empezó a congestionarse con pacientes de influenza. El personal de la clínica no daba abasto con la cantidad de enfermos que llegaban a diario y se sorprendieron al notar que el virus parecía más intenso y mortal.
Al principio nadie sabía qué hacer ante el crecimiento de la mortalidad en los pacientes. El personal médico entró en pánico. Las autoridades sanitarias indicaron que el virus había llegado a América con los soldados que regresaban a casa después de la guerra. En el hogar de Pony todo estaba bajo control, pero la clínica del Dr. Martin tuvo que enfrentar su peor crisis ante las pérdidas humanas. Octubre fue un mes perturbador en Indiana. Candy viajaba de urgencia al hospital de Chicago, llevando a los pacientes más enfermos. El virus fue implacable y la joven enfermera tuvo que ser testigo de lo inútil que fueron sus conocimientos y experiencia para salvar la vida de los enfermos. La impotencia ante la muerte había empeorado el aislamiento que se había impuesto desde su regreso al hogar de Pony. Los viajes de la joven enfermera a Chicago estaban marcados por una sobrecarga de emociones. Era aterrador y surreal el silencio y la soledad en las calles, los establecimientos cerrados y el uso de mascarillas de manera generalizada. El tiempo se detenía para Candy cada vez que entraba al hospital de la ciudad y podía comprobar las estadísticas de los muertos por el virus. Ella rezaba todo el tiempo para que la muerte no llegara al hogar de Pony, ni tampoco al hogar de cada uno de sus amigos. Cuando atravesaba los pasillos del hospital, atestado de enfermos, creía ver el rostro de Terry en todos ellos. No podía imaginar que algo malo le pasara y rezaba en silencio todas las noches, una oración especial para él, incluso para Susana. Los teatros habían cerrado sus funciones en todo el país y Candy no había vuelto a tener noticias de él en los tabloides. El virus consumía todo. Candy había prohibido a Albert visitarlos durante los peores meses del virus, que fueron de octubre a enero. El jefe de la familia reanudó los encuentros en febrero del siguiente año, acostumbrando a todos en el orfanato a sus repentinas y cortas apariciones desde entonces. Cuando los casos de gripe disminuyeron drásticamente, todo volvió a la normalidad. Para la primavera de 1919, ya todos habían retornado a sus actividades cotidianas, aunque se conservaban algunas precauciones. El primer miércoles de mayo, Albert había anunciado a la señorita Paulina una visita por la tarde, resaltando la necesidad de que Candy tuviera tiempo para dar un pequeño paseo con él. La señorita Pony notó cómo su hija se mostraba nerviosa ante ese encuentro y había imaginado su ansiedad al imaginar con qué otra sorpresa le saldría a su amigo Albert. A las 3 de la tarde de ese esperado miércoles, llegó el señor William Albert, elegantemente vestido. Candy se sorprendió de lo joven y atractivo que se veía su querido amigo. Bueno, solo tiene 31 años. Además, Albert es el mismo señor William Arley, o mejor dicho, mi padre adoptivo, mi tío abuelo. ¡Qué confuso es todo!, pensó. Albert saludó a todos en el hogar y luego tomó la mano de Candy y la llevó camino a su querida colina de Pony. Ella se sentía en extremo nerviosa y por alguna razón, solo hasta ese momento, pudo reconocerlo. Al mirarlo ahí parado, con su cabello corto, su traje impecable, sus ojos color azul cielo, su cabello rubio. Era obvio, pero ella nunca lo había reconocido. Era él. El broche era suyo. Candy empezó a llorar,
sin que aún Albert le hubiera dicho algo. Los dos se abrazaron y Candy lloró en el pecho de su amigo. Desafortunadamente, la visita de Albert fue muy corta y tuvo que despedirse ante el llamado de George, su secretario. Candy hubiera querido preguntarle más cosas, pero también se había acostumbrado a que así era su amigo Albert, siempre de un lado para otro, siempre corriendo. La joven se quedó en la colina otro rato, observando el paisaje primaveral. A lo lejos, apreció los sauces con sus ramas colgantes, meciéndose al compás del viento. De regreso al hogar, ella contó las rosas florecidas del camino. Había 19. Mientras caminaba pensaba en Albert. ¿Por qué había decidido contarle ahora que era el príncipe de la colina? Se sintió avergonzada de haberle contado tantas veces la historia de su primer amor. O sea, él. Trágame tierra. Habían pasado un par de años desde que dejaron el Magnolia. ¿Por qué esperó tanto para decírmelo? ¿Por qué no antes? ¿Por qué ahora? Lo noté nervioso, tanto como yo. ¿Será que ya estaba planeado que George viniera por él? Quisiste contármelo, pero no quedarte mucho tiempo conmigo. ¿Por qué? Tengo tantas preguntas. ¿No quieres que te las haga? Albert, ¿por qué tienes que ser tan misterioso? Capítulo 11. Reírnos menos. A los pocos días del encuentro en la colina con Albert, llegó otro ofrecimiento. El patriarca de la familia invitaba a todos los miembros del hogar de Pony a celebrar el cumpleaños de Candice en la mansión Arley, en Chicago. Los niños estaban emocionados al igual que la hermana Leigh y la señorita Pony. El día de su cumpleaños, Candice sorprendió a todos con un hermoso vestido de organza y chifón color palo de rosa. «Candy, ¿has adelgazado?», fue la sentencia de Archie al verla. «Creo que sí. He trabajado mucho los últimos meses, pero creo que me veo más guapa. ¿No crees, Archie?» «Sabes que eres perfecta». Candy sonrió ante las palabras de su primo, pero en el fondo sabía que sí había adelgazado. Ella siempre amó la comida. Sin embargo, en los últimos años, ese rasgo tan característico de ella había menguado. Reía y comía menos. De niña, Candy siempre fue una chica pequeña y robusta. Ahora era más estilizada y un poco más alta. Ese día, Albert le tenía varios regalos de cumpleaños. El primero fue la habitación que había renovado para ella en la mansión Arley. El segundo, César y Cleopatra, los caballos que ella había cuidado cuando trabajó en la casa de los Ligan a sus 13 años. Candy quiso estar más tiempo ese día con Albert y agradecerle todos estos detalles. Pero nuevamente, él tuvo que irse pronto de la fiesta, debido a sus múltiples ocupaciones. No en vano, era el jefe de la familia. En su fiesta de cumpleaños en la mansión Arley, Candy también había tenido la oportunidad de leer varios diarios que estaban en la mesa de té, en la sala de estar. En ellos había encontrado noticias de la reanudación de las funciones del teatro desde marzo. Hamlet ya era todo un éxito.
Aunque Albert le había acondicionado una magnífica habitación en la mansión Arley a Candy, ella no la frecuentaba mucho, ante la evidente molestia que le producía su presencia a la tía Elroy, quien cada día demostraba que nunca la aceptaría. Candy se limitó a viajar solo por invitación expresa de su querido Albert, o cuando alguna emergencia lo requería. Pero la joven temía que eso cambiara muy pronto. A mediados de septiembre, Candy recibió una carta de la Universidad de Chicago. Chicago. Señorita Candice White Arley. La Universidad de Chicago tiene el gusto de informarle que su petición de inscripción a los cursos de medicina ha sido aceptada. El curso dará inicio el lunes 22 de septiembre. Adjunto a esta carta encontrará el contenido temático y las lecturas que deberá implementar en su régimen de estudios, así como el número de aula donde se impartirán las primeras clases. Debe adquirir previamente el uniforme de estudios en la dirección que también se encuentra en el documento adjunto. Sea usted bienvenida a esta institución y esperamos que honre los valores médicos que profesamos. Katherine Watson, Directora Facultad de Medicina, Universidad de Chicago. En sus viajes relámpago a Chicago, Candy había hecho amistad con Nancy, una joven médica que al ver la dedicación e ímpetu de la enfermera, le había aconsejado estudiar medicina. Sin embargo, Candy no lo había considerado, principalmente por dos razones. No tenía tiempo para dedicarse exclusivamente a estudiar y no quería dejar el hogar de Pony. Por lo que entonces, Nancy la motivó a realizar cursos cortos de medicina, que los dictaba precisamente su madre, la doctora Katherine Watson. Los cursos tenían una intensidad horaria flexible. No obstante, ella aún no le había contado a su familia estos planes, por temor a ser rechazada por la universidad. Los únicos que sabían de su solicitud era el Dr. Martin y Mary Jane, quienes habían escrito cartas de recomendación a la institución. Continuará.